conferencias del Centro de Estudios China-México, que habría que señalar, pues ya es la penúltima conferencia del semestre, también para hacerles la invitación para la próxima sesión del 23 de noviembre, con pues un tema igual de interesante que va a estar a cargo de la profesora Evelyn Hudehart. Pero bueno, en este momento tenemos el honor de contar con el profesor Vladimir Rubinsky, quien es director del Laboratorio de Políticas y Relaciones Internacionales y profesor asociado del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad ICESI en Cali, Colombia. Él nos va a presentar un tema muy interesante del cual creo que pues van a salir muchos comentarios, muchas dudas por el momento geopolítico que se está viviendo actualmente, y el título de su conferencia es Rusia y China en América Latina, desafíos y oportunidades en un mundo cambiante. La mecánica de la sesión ya la conocen algunos de ustedes, la repito. En este sentido, nuestro invitado tiene la palabra alrededor de 45 minutos y en el transcurso de este tiempo ustedes pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat. Les pedimos que desactiven los micrófonos para efecto de no distraer la presentación, y como último anuncio, pues también los invitamos a que sigan revisando todos los trabajos, las publicaciones y proyectos que se tienen ahí en puerta en la página del Sechimex, para que en este sentido pues nos ayuden a la difusión y también para la consulta propia, ¿no? Entonces, profesor Vladimir, es todo suyo el micrófono, adelante. Muchas gracias, Sergio, por esta invitación. Muchas gracias también, por supuesto, al Centro de Estudios donde estoy en este momento. Tengo esta oportunidad única para poder pasar algo de tiempo en la Ciudad de México, en la UNAM, para poder profundizar precisamente en los temas que a mí me interesan como investigador, que tiene que ver con China, pero también con Rusia en América Latina. Y yo quiero comenzar con una observación que yo creo que es un cliché, ¿sí? Y este cliché es que vivimos los tiempos de incertidumbre política, económica, hasta cultural y social a nivel global. Pero en el mismo tiempo yo creo que por el hecho de que hablamos de un cliché con esta incertidumbre, por lo menos en estudios de la política, esto no significa que la observación sobre esta gran incertidumbre pierde su validez. Yo creo que en el mismo tiempo también hablar de Rusia y China en América Latina como las fuerzas que más contribuyen en los cambios en los países de la región desde fuera del hemisferio occidental, yo creo que también se transformó esta observación en un cliché, aparentemente que están usando no solo en los medios de comunicación, sino también en la academia. De hecho, en una de las investigaciones recién terminadas, la cual se llevó a cabo por un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge, la pregunta que estos investigadores estuvieron haciendo se enfocó en las divisiones del mundo que pasan sobre las líneas de la aprobación o rechazo del papel que juegan China y Rusia en distintas geografías del mundo, incluyendo la región latinoamericana y caribeña. Lo interesante en dicha investigación es que, a diferencia de todas las demás regiones del mundo que podemos ubicar en el sur global, tales como África y una buena parte de Asia, en América Latina, según esta investigación de Cambridge, las simpatías en la opinión pública hacia China y Rusia todavía no han superado la visión positiva de la potencia el referente a la región, que son Estados Unidos de América, aunque se ve una tendencia hacia este cambio. Y yo creo que una de las posibles explicaciones de este resultado, que los investigadores de Cambridge llamaron una paradoja latinoamericana, puede ser lo siguiente. En el hemisferio occidental, el orden liberal internacional construido por los Estados Unidos y sus aliados occidentales durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial había sido moldeado y cuestionado por América Latina. Como quedó claro a principios de este siglo,
el orden unipolar que apareció después de la Guerra Fría fue bastante efímero. Pronto surgieron proyectos alternativos para estructurar las relaciones internacionales. Las naciones ubicadas al sur de la frontera entre Estados Unidos y México son parte indispensable de esta historia. El regionalismo postneoliberal alimentado por el auge de los precios para las materias primas dio lugar a aspiraciones contrahegemónicas entre algunos de los gobiernos de lo que se llamaba en su momento la marea rosa, que surgieron en gran parte de la región. Países como Brasil, Argentina, México, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Venezuela, y más recientemente Chile y Colombia, comenzaron a implementar unas nuevas agendas, tanto en lo interno como en el ámbito internacional, que desafían, por lo menos en una buena parte, la visión de Estados Unidos y sus aliados sobre cómo debe ser el orden mundial. En este sentido, y a la diferencia a las demás regiones del sur global, estos países creo no necesitaron a China y Rusia para actuar como referentes, o siquiera como líderes del proceso de cambio de las reglas de juego a nivel global y regional, pues en este sentido el referente en las Américas han sido las políticas promovidas por Washington y el juego político con frecuencia se desarrollaba alrededor del rechazo o aceptación de estas políticas en la región. No obstante, también creo que es muy acertado manifestar que la diversificación de la agenda de los líderes latinoamericanos ellos se hicieron en parte debido a la diversificación de los lazos políticos y económicos más allá del hemisferio occidental y sus socios tradicionales como Europa y Japón, particularmente con China y Rusia. Y en este sentido, considero que sí son estos dos países que han entrado con una fuerza destacada, aunque de la naturaleza distinta a América Latina y el Caribe, por lo menos durante los últimos 20 años. En el mismo tiempo, y aunque China y Rusia han sido retratadas como sus rivales más importantes en esta parte del mundo por Estados Unidos y ampliamente percibidos como tales por la opinión pública en América Latina y el Caribe, en la academia ha habido pocos intentos para examinar la presencia de China y Rusia en esta parte del mundo desde una perspectiva comparada. Y es precisamente donde quiero hacer una contribución aprovechando la estancia aquí en la UNAM. Ahora, desde mi punto de vista, un análisis comparado de la presencia de Rusia y China en América Latina puede ofrecer una mejor lectura de los desafíos y oportunidades en torno al interés que tiene tanto China como Rusia hacia América Latina en un mundo que se transforma rápidamente hacia una nueva realidad y donde los países latinoamericanos tendrán que definir más temprano que tarde sus apuestas frente del nuevo orden internacional que actualmente se encuentra en el proceso de construcción y donde China y Rusia aspiran a jugar un papel decisivo. Lo que me gustaría hacer entonces en esta charla es, en primer lugar, caracterizar las dimensiones claves de la presencia de China y Rusia en América Latina y el Caribe desde una perspectiva comparada, para luego analizar las estrategias de estos dos países hacia esta región, utilizando como marco conceptual la teoría del rol, y por último, compartir con ustedes mi visión acerca de una posible agenda de estudios hacia el futuro, pensando de las ventajas que tiene una comparación de los papeles que están jugando China y Rusia en América Latina. Bueno, en cuanto a las dimensiones claves, yo creo que es necesario en primer lugar diferenciar los intereses a largo plazo de China y Rusia en la región. Por supuesto, no hay duda de que el papel de China en América Latina ha crecido enormemente desde el inicio de este siglo y los lazos económicos con Beijing son vistos en su mayoría positivamente por los actores clave aquí en América Latina. Y yo creo que el trabajo que hace Sechimex nos ayuda a entender claramente estas dimensiones de la presencia que tiene China en América Latina y el Caribe.
Como bien sabido, en la actualidad China es uno de los más importantes inversionistas en el sector energético, en la infraestructura, en diversas industrias de la región. Además, China ha superado a Estados Unidos como el mayor socio comercial de muchas naciones latinoamericanas, han ampliado su presencia diplomática y cultural y ha logrado fomentar lazos en áreas tan sensibles como la venta de armas, por ejemplo. En este contexto, la evidencia sugiere que China está interesada en promover un compromiso a largo plazo con la región que parece menos politizado de lo que suelen presentar algunos actores externos, ya que su estrategia está más bien orientada a las ganancias comerciales que al reclutamiento de los aliados políticos. Por lo menos no de tal manera como a veces se puede leer en algunos de los informes publicados y hechos por algunos think tanks fuera de la región latinoamericana. Pero el caso de los intereses de Rusia es bien distinto. La mayoría de las élites que gobiernan Rusia en la actualidad siguen viendo todo el hemisferio occidental como el área prioritaria de preocupación política, económica y social de Washington. Y del mismo modo, los altos funcionarios del gobierno de Putin consideran el territorio de la antigua Unión Soviética, lo que los rusos llaman un extranjero cercano, como el área geográfica más importante del país fuera de las fronteras de Rusia. Además, el liderazgo ruso está convencido de que Moscú tiene derecho a tener intereses especiales en este extranjero cercano debido a los lazos históricos, culturales y económicos. Por lo tanto, los líderes rusos postsoviéticos insisten en que todos los gobiernos fuera de la región cercana a Rusia deben considerar los intereses especiales de Rusia y a lo mejor consultar directamente a Moscú antes de avanzar en sus relaciones con los países de la ex Unión Soviética. Desde esta perspectiva, el retorno de Rusia a América Latina y el Caribe desde los finales de la década de 1990, manifestado por el creciente flujo comercial, los intensos contactos diplomáticos, la venta de armas y la participación de Moscú en los escenarios políticos complejos como la crisis venezolana, está pautado principalmente por la lógica de la reciprocidad, entre algunos otros factores. Bueno, hablar de la reciprocidad rusa frente de lo que están haciendo los Estados Unidos y otros países cerca de las fronteras de Rusia, en este exterior cercano, no quiere decir que la parte latinoamericana no tenga sus intereses e incentivos en el trato con la Rusia de Putin. Para por lo menos algunos de los países latinoamericanos, uno de sus intereses es precisamente usar sus vínculos con Moscú para compensar o balancear las relaciones con la potencia en la región, los Estados Unidos. Nicaragua, Cuba, Venezuela son los ejemplos claros de este tipo de colaboración. Pero también podemos recordar las visitas, por ejemplo, de los presidentes de Argentina y Brasil a Moscú poco tiempo antes del comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de este año. Otro punto a considerar, a mi modo de ver, es que el resurgimiento de Rusia como un actor global clave, junto con el ascenso de China, se encuentra entre los desarrollos más críticos que desafiaron ya las visiones lideradas por Estados Unidos sobre cómo estructurar mejor el mundo y los escenarios regionales en América Latina. Sin embargo, mientras que la incidencia de China en el hemisferio occidental ha sido objeto de amplios debates académicos y políticos, el papel de Rusia en la configuración de las relaciones internacionales latinoamericanas parece ser menos apreciado y comprendido por los políticos y la opinión pública aquí. Y como resultado, las tensiones de Rusia con Estados Unidos, incluidas las que tienen lugar en el hemisferio occidental, se denominan con mucha más frecuencia como una nueva guerra fría que las relaciones latinoamericanas con China frente
lo que está pasando entre China y Estados Unidos en la escala global. Sin embargo, a mi modo de ver, es difícil considerar la actual confrontación de Vladimir Putin con Occidente como otra guerra fría, y mucho menos en cuanto a la presencia que tiene Rusia en América Latina debe ser llamada una nueva guerra fría. Y quiero explicar por qué. A mi modo de ver, la Guerra Fría histórica fue un estado de tensión permanente entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo pasado. Esta tensión se sentía en todos los aspectos de la vida internacional, militar y económicamente, incluyendo los temas ideológicos, cultura, educación. La Rusia postsoviética, la Rusia de Vladimir Putin, no está a la altura de la URSS, ni militar ni económicamente. Y los objetivos del Kremlin son distintos a los que querían alcanzar los líderes soviéticos. Y aunque en este año, en 2022, Rusia entró en una guerra en Ucrania, una guerra que parece a una pelea por el poder característica más del siglo XX que el siglo XXI, y sí hay tensiones de un nivel comparable con las tensiones entre la URSS y los Estados Unidos durante la Guerra Fría histórica. Yo creo que no hay manera en que Rusia por sí sola tiene capacidad de sostener la presión tal como lo estaba haciendo la Unión Soviética. Por otro lado, en el contexto de la guerra en Ucrania, lo que llama atención es que China emerge como un actor, o el actor si quiere, a quien todo está mirando. Porque yo creo que es muy cierto para decir que del apoyo o falta de apoyo de Beijing a las acciones de Rusia depende en gran medida el desarrollo futuro del escenario ucraniano. Es más, como también es bien sabido, Rusia está pidiendo a China que se convierta en su aliado estratégico a nivel mundial. Si Beijing acepta dicha invitación o no, en términos prácticos, o sea, más allá de la narrativa oficial, yo creo que todavía está en veremos. Pero si aceptamos que la posibilidad de una alianza global entre Rusia y China a largo plazo sí existe, este desarrollo puede traer, por supuesto, las consecuencias para la región latinoamericana y caribeña. Ahora, la pregunta que debemos formular frente a esta inquietud es la siguiente. ¿Cuáles serán los indicadores del cambio de las estrategias de China y Rusia en América Latina que pueden reflejar la emergencia de esta alianza? Porque en este momento, y como voy a demostrar en adelante, yo creo que no existen las evidencias tangibles sobre la existencia de alguna política coordinada entre China y Rusia hacia América Latina. Yo creo que cuando se trata de los hechos que podemos identificar en cuanto a lo que estuvieron haciendo China y Rusia en América Latina durante los últimos 2 décadas, que como estuve ya mencionando, es el tiempo cuando China y Rusia regresan hacia la región, o en el caso ruso es el regreso, en el caso chino posiblemente podemos hablar de la emergencia y el sostenimiento de sus posiciones aquí en América Latina. Nosotros podemos encontrar muy diversos escenarios. Por un lado, hay evidencias cuando Rusia y China actúan como socios. En otros escenarios podemos encontrar las evidencias cuando Rusia y China actúan como rivales, pero incluso en algunas de las actuaciones, yo creo que podemos encontrar las evidencias que Rusia y China actúan como extraños. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la actuación de China y Rusia frente a los escenarios latinoamericanos como algunos socios, podemos ver obviamente los hechos que tienen que ver con el respaldo que Rusia y China da al gobierno venezolano de Nicolás Maduro en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es obvio que Moscú y Beijing en ese entonces, en estos escenarios, están compartiendo un punto de vista común.
Pero en otros casos, como un sector tan sensible en términos del comercio, porque es un sector muy lucrativo y que genera también los vínculos de dependencia a largo plazo. Estoy hablando sobre los negocios de armas. Rusia y China muy a menudo compiten por el acceso a este mercado. Entonces acá claramente están actuando como ciertos rivales. Pero en algunos otros casos, como por ejemplo algunos temas de que hablan sus medios de comunicación en idiomas extranjeros, o sea, medios de Rusia y medios de China, parece que sus agendas informativas son las de los extraños. Básicamente no ven uno a otro. En este contexto, para mí, y yo soy científico político internacionalista, entonces, para mí, como científico político internacionalista, una de las posibles herramientas para responder a la pregunta que planteo acerca de los cambios de las estrategias de China y Rusia en América Latina es la teoría de rol y análisis de las concepciones de roles nacionales. Bueno, un par de palabras sobre la teoría de rol. Yo creo que la ventaja de la teoría de rol en el estudio de la política exterior es que se convierte en una herramienta analítica que permite a los investigadores resolver muchas de las dificultades en el diseño de un marco analítico que busca acomodar muchos diferentes factores relacionados con múltiples estrategias implementadas por los estados en el ámbito internacional. Desde la perspectiva de la teoría de rol, los escenarios internacionales son resultados de un doble desarrollo. El primero tiene que ver con los intentos de los dirigentes políticos que buscan promover las concepciones de rol nacional de su país en la arena internacional, utilizando varios medios de socialización que están a su alcance. Y de esto voy a mencionar en un momento. Y el segundo desarrollo de estos dos son los escenarios donde otros actores aceptan o rechazan estos intentos y ajustan sus políticas exteriores en consecuencia. En este sentido, es posible argumentar que cada estado puede ser descrito como una unidad de análisis que utiliza múltiples roles asociados con su identidad. Adicionalmente, normalmente, existe un repertorio específico desde el cual los líderes políticos pueden elegir un rol particular en función de los objetivos que definen para su estrategia exterior durante cierto lapso de tiempo. La experiencia propia de tal repertorio de roles se debe, la existencia propia de tal repertorio de roles se debe a las interacciones que reflejan las percepciones predominantes de los actores nacionales e internacionales con respecto a otros actores en el escenario internacional. Ahora, en el caso de la sociedad internacional, que está caracterizada por su heterogeneidad, en muchos casos no siempre es fácil llegar a un acuerdo respecto a lo que es aceptable y lo que no es en relación con un Estado que quiere socializar una nueva identidad. Y como resultado, tal escenario puede conducir al crecimiento de incertidumbre y la emergencia de los conflictos debido precisamente a las diferentes interpretaciones de los roles asumidos por un Estado y las opiniones que tienen otros estados. Al mismo tiempo, sería de esperar que cuando los líderes políticos definen el papel internacional de sus estados, sus decisiones están ligadas a las capacidades económicas, poder militar, la riqueza, la posesión de cierto territorio o reconocimiento internacional logrado a través de un proceso donde varios factores pueden intervenir. Pero parece que no siempre es el caso. Y en este sentido, la ventaja de la teoría del rol es que se sitúa las percepciones sobre el rol nacional en el centro de todo el análisis, demostrando dónde y cómo surgen las preferencias en cuanto al cambio y la continuidad de la política exterior, las expectativas de los actores relevantes e identificación de opciones disponibles.
Entonces, para comparar la presencia de Rusia en China, en América Latina y el Caribe, utilizando el marco de análisis de los roles que yo acabé de describir, yo creo que es necesario enfocarnos en tres aspectos en particular. En primer lugar, hay que identificar cuáles son las concepciones de roles nacionales que están proyectando China y Rusia hacia América Latina y cuáles son los medios de socialización que ellos están usando. En segundo lugar, es necesario analizar hasta qué punto los roles proyectados por China y Rusia hacia esta región coinciden, si estamos hablando sobre una estrategia común, como imaginan algunos de los expertos de otras partes del mundo. Entonces, si esto es así, si existe alguna coordinación, si existe la coincidencia entre lo que hace China en América Latina, lo que hace Rusia en América Latina, entonces nosotros debemos encontrar una coincidencia de estos roles. Pueden ser complementarios o incluso pueden realmente causar la tensión frente de la socialización, de los intentos de socialización de roles por parte de otros actores. Y en tercer lugar, yo creo que hay que identificar cómo los países latinoamericanos y caribeños están reaccionando a los intentos de socializar las concepciones de roles nacionales de China y Rusia. Bueno, vamos entonces a hablar sobre las concepciones de roles nacionales que están proyectando China y Rusia hacia América Latina y cuáles son los medios de socialización que estén usando. Entonces, el primer punto. Yo creo que en el caso ruso es posible identificar dos conjuntos de roles que Moscú socializaba en América Latina tras el final de la Guerra Fría. Uno de estos conjuntos tiene que ver con las políticas de la socialización de los roles nacionales de Rusia que fueron implementados por el presidente Yeltsin durante la buena parte. Y el otro, durante la mayor parte del liderazgo de Vladimir Putin, que asume el poder desde el año 2000. Aunque uno puede identificar varios roles en estos conjuntos, para el propósito de mi investigación, yo estoy particularmente interesado en los intentos de Moscú de socializar los siguientes dos roles. En primer lugar, esto es una concepción de rol nacional que puede ser denominado un actor global. ¿Qué quiere decir? Rusia trata de socializar una identidad que tiene que ver con el Estado ruso, capaz de mantener relaciones con todo el mundo sin limitar su influencia a las áreas geográficas vecinas solamente. El segundo rol que el gobierno de Vladimir Putin, el gobierno de Boris Yeltsin estaba tratando de promover, era el rol de Rusia como mediador internacional, que quiere decir Moscú tiene capacidades para facilitar la resolución de problemas críticos en los conflictos internacionales y básicamente ningún gran escenario global puede ser abordado ignorando la participación rusa. Bueno, estos dos roles, como ya estuve mencionando, Rusia trata de proyectar hacia América Latina en la década 90, pero sobre todo en la segunda mitad de la década 90, cuando podemos recordar algunos de los visitos, por ejemplo, de una figura en ese entonces políticamente muy fuerte en Rusia, Evgeny Primakov, que hace sus visitas aquí en América Latina. Y estos visitas precisamente nos ayudan a dar cuenta acerca del comienzo de ese trabajo de socialización de estos dos roles de Rusia en América Latina. Pero por supuesto el cambio importante, el cambio dramático si quiere, ocurre cuando Vladimir Putin toma el poder en 2000. Si bien durante primeros yo diría 10 años, Vladimir Putin sigue los lineamientos que estaba utilizando el gobierno ruso hacia América Latina.
Después del discurso, el famoso discurso pronunciado en Múnich en 2017, cuando Putin por primera vez abiertamente rechaza el orden internacional liderado por los Estados Unidos y demanda unos rearrangements, ¿sí? Una reconstrucción, si quiere, de este orden internacional. Y luego viene la primera guerra de Rusia con una de las ex repúblicas soviéticas, que es la guerra en 2008 con Georgia. Yo creo que Moscú en ese entonces precisamente comienza a socializar nuevas concepciones de roles nacionales aquí en América Latina. Y no, por eso no debemos ver como simplemente una coincidencia en términos de tiempo, que es precisamente en 2008 cuando Nicaragua reconoce el único país, no solamente de América Latina, sino en todo el mundo, salvo Rusia, reconoce la independencia de dos repúblicas separatistas, Abjasia y Osetia del Sur, que precisamente coincide ahora con el comienzo de la socialización de estos nuevos roles. Pero entonces, ¿cuáles son estos nuevos roles? En primer lugar, yo creo que es el rol del actor internacional autónomo, que quiere decir que Rusia ya no aceptaba los resultados en este sentido, desde esta perspectiva de cómo quedó el escenario global después del fin de la Guerra Fría, sino comienza a construir su política exterior de forma completamente autónoma y con base de sus intereses nacionales. Además, tiene la ventaja histórica de hacerlo, por ejemplo, como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Y el otro rol que es aún más importante para nosotros, si estamos hablando del impacto que tienen las políticas rusas hacia América Latina, este rol es el líder del proceso de la construcción de un nuevo orden mundial multipolar. En la Rusia de Vladimir Putin, Moscú intenta socializar la idea del liderazgo que tiene Moscú, según la visión rusa, en la construcción de este nuevo mundo multipolar, que tiene que tener reglas, se supone, más justas en el sistema internacional. Y este rol básicamente no puede existir, no puede ser socializado sin la necesidad de rechazar el actual orden mundial liderado por Estados Unidos y lo que hacen los Estados Unidos a sus aliados en la arena internacional. Estos son, nuevamente, a mi modo de ver, son 4 roles más importantes que Rusia está socializando en América Latina y el Caribe: un actor global, mediador internacional, actor internacional autónomo y, por último, pero no menos importante, el líder del proceso de la construcción de un nuevo orden mundial multipolar. Ahora, si nosotros estamos hablando de China, yo creo que las concepciones de roles nacionales que Beijing estaba proyectando y sigue proyectando hacia América Latina también son varios, pero se puede destacar otra vez con el fin de poder responder a esta pregunta, si existe o no existe una coordinación de las políticas entre Rusia y China en América Latina. Yo creo que teniendo en cuenta, este objetivo, nosotros podemos destacar los siguientes 3 roles. En primer lugar, un rol que tradicionalmente China estaba socializando durante una buena parte de la segunda mitad de la década 20 y que constituye un legado también importante sobre cómo se percibe China hoy en día. Y esto es el rol de un país que es parte del mundo en desarrollo, ¿sí? Yo creo que es una de las características más interesantes si comparamos la proyección que tiene Rusia hacia América Latina con la socialización de su identidad que hace China. Porque aunque en la actualidad yo creo que es difícil hablar que China continúe promoviendo dicho rol, o por lo menos si existe este tipo de socialización, es mucho menor en comparación con otros roles que voy a nombrar enseguida.
el legado de la socialización de este rol continúa tener impacto importante en la forma como se percibe a China en América Latina. Yo creo que no debe sorprender a nadie en esta audiencia si miremos algunos de los discursos, algunos de los columnas de opinión publicados por varios académicos, incluso por varias personas que podemos decir como opinion makers aquí en América Latina, que están diciendo, mira, China es uno de nosotros que ha logrado un nivel de desarrollo destacable. El otro rol, yo creo que es un rol que en un principio puede ver similar con el rol que estaba promoviendo Rusia, pero si nosotros estamos moviendo más hacia adentro, yo creo que vamos a identificar que precisamente hay unas diferentes grandes en cómo se entiende este rol y cómo están proyectando este rol hacia la región de América Latina y el Caribe. Y es el rol de un actor internacional autónomo. Pero allá va la diferencia, ¿sí? En el caso chino, un actor internacional autónomo que respeta las reglas de juego establecidas en la arena internacional. Yo creo que allá, otra vez, nosotros podemos encontrar grandes diferencias entre lo que intenta promover Rusia como un actor que lidera la construcción de un mundo nuevo multipolar que busca rechazar las reglas de juego establecidos, y con China, que más bien obviamente no está contenta con muchas de las cosas que están pasando en la arena internacional, pero no rechaza de esta forma tan categórica como está haciendo Rusia los arreglos que existen en este momento. Lo otro más importante también es la concepción del rol nacional chino como un poder no intervencionista. China insiste en que su poder es un poder pacífico, que China respeta. Por ejemplo, uno de los temas más sensibles ahora, cuando la guerra en Ucrania, China respeta las divisiones territoriales, respeta básicamente lo que es derecho internacional. Y yo creo que es un rol que claramente en su socialización China inevitablemente tiene que buscar la forma de dar cuenta sobre lo que está haciendo Rusia. Y por último, pero no menos importante, yo creo que es un rol de potencia económica. Que yo creo que uno de los roles que China socializa con mayor a mayor medida, si quiere, aquí en América Latina, que además no es difícil hacer para China, tomando en cuenta el nivel de desarrollo que ha logrado China, tomando en cuenta las importantes innovaciones incluso que tiene China, con que se destaca China hoy en día, y es uno de los roles que China con gusto está socializando aquí en el ámbito de América Latina y Caribe. Bueno, entonces, ¿con qué conclusión podemos llegar observando estas prácticas, experiencias de socializar las concepciones de los roles nacionales de China y Rusia en América Latina? Yo creo que la conclusión más obvia es que no son mismos roles que están socializando dos países. Y si bien en la mayoría de los casos estos roles no son conflictivos entre una y otra, pero no creo que debemos ver a estos roles como complementarios y potencialmente incluso pueden causar algo de tensión en el futuro. El segundo punto que yo quería abordar antes de que me termine ya el tiempo, yo creo que es el punto cuáles son los medios de socialización que están usando China y Rusia en América Latina. Rusia opta claramente por una estrategia de información, activamente utilizando los medios de comunicación controlados y financiados por el gobierno ruso, como RT Actualidad, como Sputnik Mundo,
pero adicionalmente también las acciones de carácter simbólico. Nosotros vimos visitas de los barcos y aviones militares, incluso los bombardeos, los aviones que tienen capacidad de llevar las armas nucleares al bordo. Tenemos reuniones de alto nivel, apoyo directo a los rivales de Washington en la región. Son estos medios de socialización preferidos por parte de Rusia, pero China claramente tiene otras preferencias. Y aunque también hay medios de comunicación de China, pero yo creo que si comparamos las preferencias otra vez en la socialización de los roles nacionales, los medios de comunicación chinos no son comparables en el impacto que buscan aquí con lo que hacen los medios de comunicación rusos. Yo creo que sobre todo es la presencia como tal, la presencia económica de China en América Latina que sirve como el apoyo de estos tareas de la socialización de los roles nacionales de China que yo estoy mencionando. Bueno, tercer aspecto del proceso de socialización de los roles nacionales de China y Rusia tiene que ver con la reacción que tienen los estados latinoamericanos. Y yo creo que si nosotros queremos analizar el impacto que tienen los intentos de la socialización de los roles nacionales, claramente podemos ver también las diferencias en la actitud que tienen los países de América Latina y el Caribe hacia China y Rusia. Y estas diferencias, en primer lugar, a mi modo de ver, tienen que ver con el hecho que los roles que intenta socializar Rusia en América Latina van en una confrontación directa con los roles que está socializando los Estados Unidos acá en América Latina. Yo no estuve mencionando a los Estados Unidos, pero simplemente para tener en cuenta que uno de los roles que intenta siempre socializar los Estados Unidos aquí en América Latina tenía que ver con su rol, la percepción del rol nacional de los Estados Unidos como el líder del orden internacional, el país que define las reglas de juego en el hemisferio occidental y claramente el rol nacional de Rusia como un líder de la construcción, el líder de la construcción del mundo nuevo multipolar que busca reemplazar el orden internacional liberal liderado por Estados Unidos entra en un conflicto directo con los intereses de Estados Unidos. Y yo creo que desde esta perspectiva, lo que hace China en América Latina posiblemente no genera tanta tensión inmediata, precisamente porque hay diferencias en las concepciones de los roles nacionales que China está promoviendo en la región. Y el otro factor que yo no puedo no mencionar tiene que ver con la incertidumbre propia en los países latinoamericanos. Yo creo que nosotros aquí en América Latina vivimos los tiempos inéditos en muchos sentidos. Tenemos por primera vez, yo creo que la mayor parte de los países en América Latina gobernados por los gobiernos de la izquierda, claramente son las izquierdas. No debemos caernos en trampa, decir que son todos iguales. Tienen sus visiones diferentes acerca de muchos aspectos de la política internacional. Y yo creo que es precisamente el hecho que Rusia y China aparecen como estos dos actores más importantes, o por lo menos se perciben como dos actores más importantes desde fuera del hemisferio, que los países latinoamericanos simplemente no pueden quedarse quietos y no definir su posición frente a estos dos. Y no es una tarea para nada fácil, ¿sí? Porque yo creo que lo que estuvo mencionando ya, los intentos de socialización de los roles de Rusia
obligan en ciertos sentidos tomar las partes. Es muy difícil estar en algún escenario intermedio y esto lo que demostraron también los países latinoamericanos, que aparentemente en un momento pueden votar a favor de una resolución que condena las violaciones de derechos humanos por parte de Rusia en Ucrania, pero en el mismo tiempo pueden o estar neutral o llegar con algunas explicaciones sobre la naturaleza del conflicto en Ucrania que prácticamente coincide 100% a unas narrativas que podemos escuchar de RT Actualidad o el misma narrativa oficial del gobierno ruso. Yo creo que a largo plazo los países latinoamericanos van a tener que ver y desarrollar sus estrategias tomando en cuenta los cambios que están pasando en el mundo. Por eso, lo que quería hablar hoy en esta charla es hablar de los desafíos, pero también de las oportunidades, porque sabemos que los desafíos son muy importantes. Otra vez, yo creo que por primera vez estamos experimentando tantas dificultades para poder predecir el futuro, hacia dónde vamos y cómo vamos a hacer las cosas. Pero en el mismo tiempo sabemos que cualquier desafío también son los tiempos de las oportunidades. Y a mí me gustaría pensar también que los nuevos liderazgos en los países de América Latina va a tener la capacidad de encontrar la mejor forma de aprovechar estos tiempos de incertidumbre para poder quedarse bien en este nuevo mundo. No sé si va a ser el mundo mejor o peor. Uno siempre piensa que va a ser el mejor que antes, pero yo creo que sí es un momento de las oportunidades inéditas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Pues bueno, aquí, si quiere usted leer, tenemos una primera pregunta de Abel Ogaz y invitamos a los demás que vayan redactando sus preguntas. Bueno, yo sí veo una pregunta acerca de que los Estados Unidos definen ambas potencias globales como enemigos estratégicos, como amenaza principal a corto plazo, ven a Rusia, a largo plazo califican a China como la amenaza. Yo creo que, bueno, yo parto bueno, yo soy científico político internacionalista, o sea, soy teórico de las relaciones internacionales y yo trabajo utilizando las herramientas que también estoy acostumbrado a usar. Entonces, en este sentido, yo creo que precisamente el marco de la teoría de rol nos permite dar respuesta a esta pregunta, porque Rusia intenta rehacer el orden internacional. Está hablando de orden multipolar y prácticamente Rusia no es el único país que está insatisfecho o está diciendo que soy insatisfecho con las reglas de juego en la arena internacional, que no creo que estas reglas de juego me convienen, que básicamente veo otro futuro. Pero en términos que yo estoy usando, es un intento de socializar precisamente este rol que enfrenta, choca con los intentos que tienen los Estados Unidos para continuar socializando su rol como el líder del mundo, el país que está dispuesto a defender estas reglas de juego, ¿sí? Que no quiere, si uno puede decir, no quiere dar cuenta sobre los cambios que están ocurriendo. Entonces, claramente, para Estados Unidos, Rusia es el enemigo estratégico número uno en este momento, ¿sí? Porque es alguien que va contra todo lo que para los Estados Unidos es el orden internacional. China, con la proyección de su rol como un país que busca ser una potencia económica y que busca realmente traer las simpatías. Por esta razón, también se percibe como una amenaza para los intereses de los Estados Unidos, porque una de las claves de mantener el liderazgo desde la estadounidense es precisamente mantener una de las partes de las reglas de juego que tiene que ver
con la dominancia económica del sistema económico, ¿no? Que nosotros vivimos en este momento. Y por eso, a largo plazo, China es el rival para los Estados Unidos desde esta perspectiva. Otra vez, yo estoy hablando de los choques, de los intentos de socializar distintos roles nacionales. Bueno, la segunda, yo creo que la pregunta aquí... quiero decir que los gobernantes en América Latina hoy tienen más independencia y buscan interpretar los intereses que correspondan. Sí, yo creo que por lo menos hay una percepción aquí en América Latina, a mi modo de ver la lectura, que es un tiempo de las oportunidades que nosotros tenemos. También conozco los trabajos que hacen mis colegas aquí, que están debatiendo posiblemente en mayor detalle lo que se puede hacer y lo que están haciendo. Y yo creo que sí, efectivamente, nosotros debemos hablar de un mayor nivel de la autonomía que tienen los líderes latinoamericanos para poder diseñar su propia política exterior. El desafío más importante aquí, si bien hay mayor nivel de la autonomía, yo creo que falta un poco de lo que podemos hablar de las competencias para poder aprovechar esta autonomía y poder tomar las decisiones que pueden servir a la región latinoamericana y caribeña a mediano o largo plazo, ¿sí? Para poder hacer eso, precisamente, debemos que tener una lectura acertada de la naturaleza de los cambios que provienen posiblemente también fuera de la región. Y yo creo que allá está el reto número uno para poder hacer ese trabajo. Pero efectivamente, otra vez, a mi modo de ver, sí hay un mayor nivel de la autonomía, por lo menos en los temas de la política, que antes probablemente no existía. Estoy estudiando las relaciones. Bueno, las importaciones de armas rusas se han detenido desde 2017. La importancia de Rusia en el ámbito militar se mantiene sin cambios en el futuro. Bueno, esto es posiblemente una de las preguntas que es más fácil responder, porque sí, efectivamente, Rusia no está suministrando hasta donde sé las nuevas armas a Venezuela, pero el asunto con el comercio de armas que están creando los vínculos de interdependencia a largo plazo. Las armas, primero son los temas de seguridad, claramente. Segundo, para poder utilizar las armas hay que hacer entrenamiento, hay que entrenar a los militares, hay que saber sobre las tecnologías militares y esto necesariamente lleva al aumento de la cuestión de la confianza, ¿sí? que tienen los distintos actores que están involucrados en ese proceso. Y por último, pero no menos importante, las armas son juguetes que están comprados por muchos años, ¿sí? Las armas no es fácil desechar, son algunos de los armamentos van a servir décadas en el futuro, entonces el hecho que la mayor parte de las armas que tiene ahora Venezuela son producidos por Rusia, claramente van a mantener los vínculos de dependencia de Venezuela con Rusia en muchos años en adelante. Bueno, la segunda pregunta que me hacen, se puede decir que el apoyo militar ruso contribuye al mantenimiento del régimen de Maduro, por ejemplo, en la política interna. Bueno, yo creo que aquí hubo una coincidencia de los, precisamente si hablamos de las proyecciones de los roles, de las concepciones de los roles nacionales, hubo una coincidencia, una complementariedad entre los roles que intentaba proyectar Rusia hacia América Latina como un actor que busca cambiar las reglas de juego, rehacer el orden internacional y con lo que buscaba el gobierno de Nicolás Maduro para precisamente defenderse de las presiones que fueron impuestos por parte de los Estados Unidos. Yo creo que en cierto momento el apoyo ruso efectivamente era crucial. Estamos hablando de 2014,
cuando de pronto algunos de ustedes van a recordar que Rusia hizo prepagar por el suministro de petróleo de Venezuela, que básicamente ayudó al gobierno de Nicolás Maduro tener acceso a los recursos frescos que tenían realmente la necesidad de tener estos recursos. Moscú estaba apoyando a Nicolás Maduro en varias plataformas internacionales. Y la ayuda militar, sí, específicamente esta pregunta se enfoca en la ayuda militar. Yo creo que también dio una oportunidad al gobierno de Nicolás Maduro para sentir mucho más cómodo frente de las posibles amenazas militares, de carácter militar, que estuvieron llegando desde otros lugares. A mí siempre me gusta destacar un hecho que parece insignificativo para algunos de los expertos, sobre todo realistas, pero a mí me parece que esto fue un hecho que cambió realmente la situación en Venezuela cuando el gobierno de Vladimir Putin decide mandar 100 uniformados que se llamaban los técnicos militares a Venezuela. Y en términos, decimos, de un combate como tal, esto puede ser relevante, pero no se puede atacar a Venezuela si hay presencia de los uniformados rusos. Pueden ser técnicos militares, pero llevan uniforme. Entonces no se puede matar a ellos, porque matar a ellos allá significaría llevar el riesgo de una tercera guerra mundial, que claramente no era posible en este sentido. Entonces yo creo que sí, la respuesta es afirmativa. Bueno, ¿cómo puede hablarse de que Rusia busca la multipolaridad a través de una invasión totalmente ilegítima? Otra vez, yo me defiendo aquí con el concepto, con el marco que yo estoy utilizando, que es el marco de los roles nacionales. De hecho, desde esta perspectiva puede sonar de pronto algo paradójico, pero desde el punto de vista de la teoría de rol, así es. Lo que hizo Rusia, yo estoy de acuerdo 100%, es totalmente ilegítimo desde la perspectiva de derecho internacional, es una invasión de un territorio del otro país. Pero desde la perspectiva de la teoría de rol se trata de un medio de la socialización. Puede sonar extraño, pero es una socialización de un rol, de la concepción de rol nacional que busca Rusia y que Rusia llama por ser escuchada como un actor relevante a la toma de decisiones en la arena internacional. Y no tenía, yo creo que para el gobierno de Vladimir Putin no le quedaba otras herramientas sino hacer una guerra para poder socializar este rol de Rusia como el líder del cambio del orden internacional. Sí, pero en todos otros sentidos, yo estoy 100% de acuerdo con el comentario, es legítimo, Rusia está haciendo cosas horribles allá en Ucrania, que hay que hablar en la voz alta sobre lo que está haciendo, sin duda ninguna. Bueno, pero no cambiarían las cosas si China interviene en Taiwán sin aviso. ¿Cree que Estados Unidos se quedará quieto? Mira, yo sí estoy pensando bastante sobre el tema de Taiwán y China, porque hasta ahora yo no he visto el uso de la lógica reciprocidad en América Latina por parte de China, absolutamente nada. Donde está la reciprocidad es probablemente que tiene que ver con las actuaciones del gobierno de Taiwán. Entonces, los cambios del reconocimiento de Taiwán hacia la República Popular ocurre precisamente a partir de una lógica de reciprocidad, pero que tiene que ver no con las acciones de los Estados Unidos como tal, sino con las acciones de Taiwán. Para mí, China no está usando la lógica de reciprocidad en América Latina y no tiene por qué usarlo. ¿Sí? Los vínculos económicos son suficientemente desarrollados para no optar por lo que Rusia busca, precisamente porque no tiene otras herramientas de poder cambiar el status quo. Entonces, yo no, primero, yo no creo y no veo bueno, existe una potencialidad de conflicto allá en el estrecho de Taiwán, claramente, pero yo creo que
para China entrar, jugar de la lógica de reciprocidad, más allá de lo simbólico que normalmente hace Rusia en América Latina, sería un costo demasiado alto aquí. Y no es algo que puede ser conveniente, a mi modo de ver, para China, porque va también contra estos roles nacionales que está tratando de socializar China todos estos años y que han logrado los resultados bastante destacables para China. Yo creo que hay una pregunta que si yo entiendo bien la pregunta, tiene que ver con el futuro y las relaciones internacionales de Venezuela. Sí, me parece es muy acertado el hecho que el gobierno de Nicolás Maduro vive una situación diferente ahora. Ha sobrevivido la situación crítica que ellos enfrentaban durante varios años. Yo creo que es también un momento de cambio. Y allá, muy interesante que posiblemente lo que Rusia estaba apoyando o realmente la ventaja de tener a los rusos como aliados para Maduro ya no es tan claro como antes. Esa es mi lectura, porque precisamente Rusia ya no tiene capacidad de apoyar a Maduro por los recursos que ellos estuvieron haciendo antes. Incluso está muy reducido la capacidad de apoyo a Nicolás Maduro en los espacios internacionales como las Naciones Unidas. Sí, Rusia mantiene el derecho a veto en el Consejo de Seguridad, pero está excluido de muchos otros espacios. Entonces yo creo que en este caso posiblemente China va a tomar y va a jugar un lugar muy importante en cuanto al futuro de Venezuela, posiblemente entrando en una cooperación con otros actores. Entonces, yo esperaría un cambio interesante, pero no me arriesgaría a decir cuándo, porque hay muchas incertidumbres todavía. Que México tomando... Bueno, sí, yo creo que México es un caso muy interesante. Yo creo que México tiene las lecturas muy acertadas de la socialización de esto, lo que quiere hacer Rusia, lo que está haciendo Rusia, lo que está haciendo China. Claramente México también tiene en cuenta los vínculos que tiene con los Estados Unidos. Yo creo que lo que puede hacer, lo que está haciendo México, a mi modo de ver, es poder lograr socializar sus propios roles nacionales que pueden dar la ventaja a México como un actor relevante tanto en el espacio internacional global como en las relaciones con los Estados Unidos. Yo creo que es una situación de oportunidades para México y hay unas oportunidades que yo creo que se puede aprovechar bien, precisamente hablando de la socialización de los roles nacionales y lo que esto trae para la política exterior de un país. ¿Quieren? Bueno, otra pregunta. Bueno, es la política, bueno, la pregunta es acerca de la tolerancia de los Estados Unidos frente a la presencia de China en América Latina. Es una pregunta compleja porque hay muchas dimensiones que tienen que ver con la estrategia que tienen los Estados Unidos hacia América Latina. En primer lugar, salvo de ciertos puntos en la agenda, yo creo que América Latina dejó ser la prioridad para los Estados Unidos. Claramente aquí tenemos todo el tema de la migración, tenemos el tema del tráfico de drogas, pero no es comparable con lo que pasaba durante los tiempos de la Guerra Fría. A los Estados Unidos, China en América Latina les preocupa, yo creo, de la misma manera que les preocupa la competencia y la rivalidad con China en muchas otras regiones del mundo. Y yo creo que aquí, básicamente, los Estados Unidos lo que hacen es como una estrategia de doble filo.
Por un lado, presentar a China como una amenaza para los intereses del hemisferio occidental, como un neighborhood, ¿sí? Como una ciudad, como un terreno, como un barrio, ¿sí? Común, donde un extraño no está bien visto, ¿sí? En New Kid, en Town, no necesariamente, según esta posición, es algo bueno. Y segundo, yo creo que tiene que ver también con las cosas que estudia precisamente la política, la economía política, sí, que estudia el centro donde yo me encuentro, que tiene que ver más con una estrategia global hacia la como las empresas que están mencionando aquí los estadounidenses puede competir con las empresas chinas. Yo creo que en este caso posiblemente no hay tanta diferencia en lo que quieren, lo que hacen los Estados Unidos en otras partes del mundo que están haciendo en América Latina. Por lo menos es lo que yo veo. China, ok. Sí, yo estoy con esta pregunta sobre las diferencias de la estrategia China-Rusia. Yo estoy de acuerdo que hay diferencias claramente, porque esas diferencias tienen que ver con los diferentes objetivos que tiene Rusia y China. Los objetivos de China, la estrategia china está a largo plazo en América Latina, que busca realmente fomentar la cooperación entre China y América Latina en los temas de largo dato, ¿sí? De inversiones, de comercio. En caso de ruso, se trata de esta lógica de la reciprocidad, pero a mí me parece hay algo que hay que precisar también. Yo no creo que se trate de una inversión como tal ideológica de la izquierda. Es un tema interesante como Rusia, que no es un país de la izquierda absolutamente para nada, que es un país ultraconservador, con capitalistas, ¿sí? que los rusos aman la plata, aman el capitalismo, ¿sí? Pero como este país realmente logra pasar por una mascarilla, si quiere aquí, como una especie de la Unión Soviética 2.0, ¿sí? Y yo creo que es una estrategia comunicativa de Rusia que funciona bien hasta ciertos límites, pero yo creo que en muchos casos también los líderes, por ejemplo, los aliados más fuertes de Rusia en este momento en América Latina, como Venezuela, como Nicaragua, entienden muy bien la naturaleza del régimen de Vladimir Putin y lo que están haciendo es sacar provecho precisamente de ese entendimiento mutuo, los beneficios que pueden traer esta cooperación, pero esta cooperación no es ideológica, es una cooperación sobre ciertos beneficios en términos de las relaciones de poder. Lo mismo, por ejemplo, a mi modo de ver, lo que está pasando con Cuba, porque Cuba, muy consciente obviamente de las diferencias ideológicas que existen entre La Habana y Moscú, usa sus relaciones con Rusia para poder balancear de cierta medida las relaciones que tiene con Estados Unidos, ¿sí? Y por eso yo creo que esto es la posición que tiene Cuba hacia el conflicto en Ucrania, lo que tiene hacia la política de Putin. Es una pregunta, yo creo que mi colega en las teorías de las relaciones internacionales es yo diría simplemente, yo lo pongo de pronto desde otra perspectiva respondiendo a la pregunta. Si la teoría de roles, yo creo que no es como tal contraproducente la actuación de Rusia. Nosotros podemos hablar precisamente en el caso ruso, un tema que yo no estuve atacando en mi presentación porque es demasiado teórico en ese entonces, pero respondo brevemente. Yo creo que una de las ventajas de la teoría de rol para nosotros que estudiamos la política internacional es precisamente ver cómo lo que hacen los políticos en la arena internacional responden a ciertas demandas que provienen del ámbito de la política interna. Entonces, aquí
lo que nosotros estamos viendo, por lo menos en una buena parte del comienzo del nuevo siglo, es que Vladimir Putin estaba llevando a cabo las políticas que respondieron a unas demandas a la lectura y en muchos casos también manipulación de los medios de comunicación, las expectativas de la opinión pública en Rusia, que luego se manifestaron en las acciones en la política exterior para mostrar a los votantes rusos, a mostrar a la opinión pública rusa que Rusia es grande de nuevo, que Rusia ya puede actuar como un actor autónomo en la arena internacional, que tiene alcance decisivo, y yo creo que ha logrado en este sentido, precisamente la socialización de estos roles ha logrado un gran porcentaje de apoyo real que tenía Vladimir Putin. Por ejemplo, si recordamos 2014, lo que pasó en Crimea, allá yo creo que el apoyo, lo que se llaman algunos la primavera rusa, sí, el apoyo ruso sí era muy real, no fue inflado, pero ahora la situación ha cambiado. Entonces hay que ver realmente si van a haber algún cambio de las políticas de la socialización de los roles. Muy buena pregunta, muchas gracias, Graciela, sobre BRICS. Esto realmente algo que yo no estuve mencionando, es mi error. Muchas gracias para traer el tema de BRICS a esta conversación. BRICS, yo creo que los roles tanto de Brasil como Rusia, como India, China y Sudáfrica, es un espacio de la socialización de los roles que todos estos miembros de BRICS valoran mucho, y yo creo que pasa lo que pasa, pero van a mantener este espacio y van a tratar de fortalecerlo, porque yo creo que cada uno de estos países está enfatizando el rol de un actor autónomo, del centro de poder, y para esto BRICS les sirve perfectamente, más allá de las ventajas económicas, más allá de otro tipo de cooperación, pero es un espacio donde ellos pueden socializar estos roles, se van a valorar muchísimo. Y sería muy interesante ver lo que va a hacer Lula para Brasil. Seguramente va a haber cambios, pero creo que en el cuando los BRICS, esto va a ser un espacio valorado por Brasil de los tiempos de la Lula. Bueno, yo creo que son todas las preguntas. Muchas gracias, son muy buenas preguntas. Y sobre el BRICS, sí, los BRICS es algo que hay que desarrollar mejor. Perfecto. Bueno, pues no sé si hay una última pregunta, sino, pues profesor, muchas gracias por su presentación, muy interesante. Y a todo el auditorio los invitamos para que la próxima semana, bueno, más bien en 15 días, puedan acompañarnos con el último tema de conferencia del ciclo de este semestre, y pues que sería realmente también la última del año. Entonces, pues para cerrar con broche de oro. Entonces, que tengan muy buen semana, lo que resta de la semana, y los esperamos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.